Hola, bienvenidos. Hoy tejeremos esta versión de la Natividad, que eran figuras artesanales hechas de barro y pintadas a mano. Aquí les dejo la imagen con la que me basé para tejerlos. Tejí un cuerpo base para los cuerpos, pensando en que si también querían tejer a los Reyes Magos y a los pastorcitos, solo hagan los cambios necesarios para cada personaje, dándole su propia versión. Les dejo otras imágenes para que se inspiren y se animen a tejerlos. Comenzamos. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la segunda vuelta haremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto, hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 tejeremos un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces, hasta completar la vuelta con 18 puntos. De la vuelta 4 a la vuelta 11 tejeremos 18 puntos, sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. En la vuelta 12 tejeremos 9 disminuciones, tomando 2 hebras delanteras y cerrándolas en un punto, hasta terminar la vuelta. En la vuelta 13 vamos a cambiar de color a color a crudo. Vamos a tejer un deslizado y este deslizado va a contar como un punto. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Nos vamos a llevar las 2 hebras, la color crudo y la color piel, tejiéndolas para sujetarlas. Vamos a hacer el aumento, que son 2 puntos en un mismo punto. Tejeremos un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces. Vamos a hacer el aumento y ahora vamos a cortarlas para que no nos estorbe. Las escondemos y vamos a repetir 2 veces más esta serie de un punto y un aumento y vamos a terminar la vuelta con un punto. En la vuelta 14 vamos a empezar a tejer con un aumento, 2 puntos en un mismo punto. Ahora tejeremos 12 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 14 puntos. En la vuelta 15 tejeremos sin aumentos ni disminuciones 14 puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 16 tejeremos 6 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Esta serie la vamos a repetir una vez más hasta terminar vuelta con 16 puntos. En la vuelta 17 vamos a tejer 3 puntos, 2, 3 y un aumento. Ahora tejeremos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Tejemos un aumento y terminamos la vuelta con 4 puntos. 2, 3 y 4. En la vuelta 18 tejeremos punto por puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 19 tejeremos 8 puntos y un aumento. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora hacemos el aumento. Esta serie la vamos a repetir una vez más hasta terminar la vuelta con 20 puntos. En la vuelta 20 tejeremos punto por puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 20 puntos. En la vuelta 21 tejeremos 9 puntos y un aumento. 3, 4, 5, 6, 7
8 y 9. Esta serie la vamos a repetir una vez más hasta tener 22 puntos. En la vuelta 22 tejeremos 5 puntos y un aumento. 2, 3, 4 y 5. Hacemos un aumento. Ahora tejemos 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a tejer un aumento y terminamos la vuelta con 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. En la vuelta 23 tejeremos 2 series de 11 puntos y un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tejemos el aumento. Esta serie la volvemos a repetir hasta terminar la vuelta con 26 puntos. En la vuelta 24 tejeremos 6 puntos y un aumento. 3, 4, 5, 6 y un aumento. Ahora tejeremos 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejemos el aumento. Ahora vamos a tejer 6 puntos hasta terminar la vuelta con 28 puntos. En la vuelta 25 tejeremos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 28 puntos. En la vuelta 26 vamos a trabajar por las hebras traseras. Tejeremos un deslizado y este deslizado contará como un punto. Hacemos un segundo punto. Y ahora toca hacer una disminución. Por las hebras traseras, tomamos la segunda hebra trasera y nos regresamos a la primera hebra trasera y los vamos a cerrar con un punto. Así es como se hace la disminución. Tejemos 2 puntos, 1, 2 y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 5 veces más hasta terminar la vuelta con 21 puntos. En la vuelta 27 tejeremos un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta con 14 puntos. En la vuelta 28 tejeremos 6 disminuciones hasta terminar la vuelta con 8 puntos. Cortamos hebra, cerramos nuestra pieza con aguja y escondemos hebras. Tejemos un anillo mágico de 7 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 tejeremos 7 aumentos, 2 puntos en un mismo punto, hasta terminar la vuelta con 14 puntos. En la vuelta 3 tejeremos un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta con 21 puntos. En la vuelta 4 tejeremos 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta con 28 puntos. Cortamos hebra y duplicamos el punto con aguja para cerrar nuestra pieza. Ubicamos los inicios de las vueltas del cuerpo y el inicio de la vuelta de la base y los emparejamos al pegar con silicón. Con ayuda de alfileres vamos fijando nuestra base y dejamos secar.
Empezamos con un anillo mágico de 7 puntos y cerrado con un deslizado. Y de la vuelta 2 a la vuelta 5 tejeremos 7 puntos sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas. Así es como se vería la manga. Vamos a cerrar con aguja duplicando el punto. Tejemos un anillo mágico de 5 puntos cerrado con un deslizado. De la vuelta 2 a la vuelta 3 tejeremos 5 puntos en cada vuelta. Así es como quedaría nuestra mano. Cerramos nuestra pieza por las hebras delanteras. Ponemos un poco de silicón en la manga para pegar nuestra mano. Así es como quedaría. Cuando ya esté seco, vamos a doblar nuestro brazo para darle forma. Y lo vamos a pegar o a coser al cuerpo. Con la ayuda de los alfileres vamos fijando nuestros bracitos para que quede en forma de oración. Esta posición de los bracitos es para María y el ángel. Para José sería de otra manera. Para José tendríamos que poner un bracito hacia abajo, lo fijamos con alfileres, y el segundo bracito lo pondríamos horizontal para colocarle el bastoncito que lleva José. Para colocar los ojos contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Colocaremos el primero y vamos a contar 4 puntos hacia un lado y ponemos el segundo. Bordamos la ceja, vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Marcamos 2 puntos hacia un lado y un punto hacia abajo. Bordamos la segunda ceja, contamos 2 puntos hacia un lado y un punto hacia abajo. Con hilaza blanca vamos a dar luz al ojito, vamos a sacar por el medio de abajo del ojo y vamos a meter a un cuarto de nuestro ojito y sacamos nuestra aguja por la parte de atrás de la cabeza. Así es como se vería y también bordamos el segundo ojo. En color negro vamos a bordar un poco de profundidad al ojo, sacamos por donde está la luz y llevamos hacia adelante de nuestro ojo para formar una línea. Tejemos un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 tejeremos un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 9 puntos. En la vuelta 5 tejeremos un punto y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 6 puntos. Vamos a cambiar a color crudo y vamos a hacer un deslizado. El deslizado va a contar como un punto. En el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Nos vamos a ir llevando las hebras para sujetarlas. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta terminar la vuelta con 9 puntos. De la vuelta 7 a la vuelta 8, sin aumentos ni disminuciones, tejeremos 9 puntos hasta terminar las vueltas. Vuelta 9, tejeremos una disminución, cortamos hebra y cerramos con aguja. Tejemos 10 cadenas, vamos a poner marcador y en la segunda cadenita vamos a tejer un aumento. Ahora tejemos 7 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. En el último punto tejeremos 4 puntos en un mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejemos 6 puntos. Nos vamos a llevar la hebrita para perderla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el último punto vamos a tejer un aumento y tendremos 21 puntos en total. En la vuelta 2 vamos a tejer un aumento y ahora vamos a tejer 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ahora vamos a tejer 2 aumentos. Un aumento, 2 aumentos. Tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminamos la vuelta con un aumento. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y una cadena. Ahora vamos a tejer 24 puntos altos. 1, 2, 3, hasta terminar la vuelta con 25 puntos. Vuelta 4. Tejeremos 3 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 5 veces. 2, 3 y la disminución, hasta terminar la vuelta con 20 puntos. Vuelta 5, tejeremos 2 puntos y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 5 veces hasta terminar la vuelta con 15 puntos. Vuelta 6, tejeremos un punto y una disminución. Esta serie la repetimos 5 veces hasta terminar la vuelta con 10 puntos. Vuelta 7, tejeremos 3 disminuciones quedando la vuelta con 7 puntos. Cortamos hebra y cerramos con aguja nuestra pieza. Metemos nuestra aguja por el medio para sacar por donde hicimos las cadenas. Sacamos, nos pasamos al siguiente puntito de la cadena y nos volvemos a pasar por debajo. Sacamos por algún punto y jalamos. Lo vamos a repetir otra vez. Metemos aguja, sacamos por donde están las cadenitas, nos pasamos al siguiente punto de la cadenita y pasamos y jalamos. Así haremos una hendidura al pesebre. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la vuelta 2 tejeremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto hasta terminar la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3 tejeremos un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. Vuelta 4 tejeremos 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. Vuelta 5 tejeremos punto por punto sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 6 queremos una cadena
y giramos nuestro trabajo. Vamos a tejer 15 puntos. 1, 2, 3, hasta terminar los 15 puntos. De la vuelta 7 a la vuelta 23 tejeremos una cadena, giramos nuestro trabajo y tejemos 15 puntos en cada vuelta. Así es como quedaría nuestro manto. Cortamos hebra y escondemos. Así es como luciría el manto. En color negro tejeremos 9 cadenas. Yo lo voy a tejer en color gris para que se pueda apreciar en el video. En la segunda cadenita vamos a empezar a tejer 8 puntos. Así es como quedaría. Tejemos 9 cadenas más. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la segunda cadena tejeremos un punto. Tejeremos medio punto. En el siguiente punto tejeremos 2 medios puntos juntos. En la misma cadenita donde tejimos los 2 medios puntos tejeremos un deslizado. Tejemos 3 deslizados. 1, 2 y 3. Tejemos una cadena y en donde está el deslizado, en la misma cadenita vamos a tejer 2 medios puntos juntos. Y terminamos con medio punto y un punto. Tejimos el fleco y un costado del cabello. Tejemos 9 cadenas y en la segunda cadenita empezaremos a tejer 8 puntos. 1, 2, hasta terminar con 8 puntos. Para el ángel lo tejeremos en negro y para José en color gris. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado. En la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos hasta terminar la vuelta con 12 puntos. En la vuelta 3 tejeremos un punto y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 4 tejeremos 2 puntos y un aumento. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 5 tejeremos un punto, 2 medios puntos, 1, 2, 2 puntos altos, 1, 2, 2 medios puntos, 1, 2, un punto y 16 puntos, 1, 2, hasta terminar de tejer los 16 puntos. De la vuelta 6 a la 10 haremos una cadena, giramos y tejeremos 16 puntos, sin aumentos ni disminuciones en cada vuelta. En la vuelta 11 vamos a tejer una cadena, giramos nuestra labor y tejeremos 16 medios puntos sin aumentos ni disminuciones. Al terminar cortamos hebras y escondemos. Tejemos 9 cadenas y empezamos a tejer en la segunda cadenita. Hacemos un punto. Vamos a tejer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5,
y en la última cadena tejeremos un punto. Ahora tejemos una cadena, nos pasamos a las cadenitas traseras y vamos a tejer 3 deslizados. 1, 2 y 3. Tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Brincamos 2 cadenitas traseras y nos pasamos a la tercera con un deslizado. Terminamos con 2 deslizados más. Cortamos hebras y escondemos. Tejemos 6 cadenas y vamos a empezar a tejer desde la segunda cadenita. Tejeremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejemos una cadena y giramos. Vamos a hacer en el primer punto un aumento, 2 puntos juntos. Un aumento de medios puntos. 1, 2 en el mismo punto. Aumento de puntos altos. Vamos a tejer 2 aumentos de puntos altos dobles con doble lazada. Este es el primer aumento. Nos falta un aumento de puntos altos dobles. Tejemos 2 cadenas y giramos. Vamos a tejer 5 puntos altos dobles en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Tejeremos un punto alto, un medio punto y 3 puntos. 1, 2 y 3. Tejemos una cadena. Nos pasamos a las cadenitas traseras de las cadenas. Nos pasamos a las hebras traseras de las cadenitas y vamos a tejer un aumento de puntos bajos. 2 puntos en un mismo punto. Ahora tejemos un aumento de medios puntos. 1 y 2. Un aumento de puntos altos. 1 y 2. Ahora tejeremos 2 aumentos de puntos altos dobles. Este es el primer aumento. Y el segundo aumento. Tejemos ahora 2 cadenas, 1, 2 y giramos. Vamos a tejer 5 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4
5 y ahora haremos un punto alto, medio punto y terminamos con 1, 2, 3 y un deslizado. Así es como quedaría el corazoncito para las alas. Vamos a armar el cuerpo de María. Le colocamos su túnica y lo vamos a fijar con alfileres. Les dejo una imagen de cómo debería de verse. Le colocamos el cabello con el flequito hacia adelante y vamos a levantar un poquito la túnica y lo vamos a meter. Los 9 puntos que tejimos va a ser el pelo que cuelga y la segunda parte se la vamos a poner del otro lado. Lo puedes coser o lo puedes pegar, como se te haga más fácil a ti. Así se vería el cabello. Utilicé palillos de 6 centímetros, los marqué por mitad de 3 centímetros y los corté con unas pinzas. Corté 5 palitos. Identifico la mitad de la carita y ahí es donde voy a poner el primer palillo. Con la ayuda de la punta lo voy a enterrar. Así es como se ve. El segundo lo voy a hacer a la altura de la terminación del flequito y ahí lo voy a colocar. Del otro lado igual. Y en medio de esos 3 voy a poner los últimos 2. Ya que los tengas ubicados, en cada palillito le pondremos pegamento para pegarlos. Con el silicón caliente vamos a tejer las bolitas dando unos pequeños giros. Dejamos que se seque, damos otras vueltas para hacerlas un poquito más grandes hasta que quedes conforme del tamaño de la bolita. Así se vería. Con pintura color oro vamos a pintar cada palito y la bolita de silicón con pintura textil o acrílica. Así es como se vería. Con pintura roja pintamos la boquita, sería solamente un puntito y lo vamos a hacer con todos los personajes. Así se vería. Vamos a pintar la túnica y el vestido. Una manera fácil es con pellón delgadito. Tomamos la medida del vestido y pintamos sobre el pellón. Al terminar de pintar, dejamos secar y con mucho cuidado vamos cortando alrededor de nuestra figura. Mientras dejamos que se seque, pintamos el cuello, que sería una fila de puntos. Así quedaría el cuello pintado. Nos pasamos a pintar los puñitos de las mangas. También pintamos la orilla del manto. Así es como se vería. Medimos la figurita que pintamos con el pellón, lo acomodamos para posicionar. Ya que nos gusta su posición, lo pegamos. Pero si prefieres y te animas, puedes pintar sobre el tejido. Solamente
Imagina dónde irían las figuritas que quieres hacer, o si tienes algún plumón que se vaya desvaneciendo con el aire y con el agua, puedes pintarlo, darte una idea de dónde quieres y posicionar la figura y te puede servir de guía. Ahora vamos a armar el cuerpo del angelito. Les dejo una imagen de cómo sería el aproximado. Le colocamos el cabello, lo fijamos con alfileres, posicionamos las alitas y lo fijamos también con alfileres. Ve de frente las alitas para que tengan la misma posición. Lo fijamos con la ayuda de alfileres. Puedes pegarlo con silicón frío o coserlo. Le colocamos los palillitos como lo hicimos con María. Pintamos el cuello y los puños de las mangas y pintamos el vestidito. Yo opté por 2 estrellitas y unos puntitos alrededor del vestido. Pintamos todo alrededor de las alitas. Así es como se vería el ángel. Ahora armaremos a José. Les dejo una imagen de un aproximado de cómo se vería. Colocamos la barbita viendo que las cadenitas queden por mitad de la carita. Lo fijamos con alfileres. Le colocamos el cabello. Lo acomodamos y lo centramos. Y lo fijamos con alfileres. Las orillas de la barba quedarán por debajo del pelito. Lo fijamos con alfileres. Ya que posicionamos las piezas y quedamos conformes, pegamos o cosemos. El bastón lo hice con alambre galvanizado color dorado. Corté 18 centímetros y lo doblé por mitad. No lo doblé completamente, le dejé un ganchito para que simulara el bastoncito. En la manita horizontal voy a abrir espacio con ayuda de las pinzas para poder meter el bastoncito. Compruebo que entre con facilidad. Ya que vea que si entra con facilidad, voy a poner un poco de silicón en la manita y lo voy a volver a meter para que se pegue. Ahora vamos a formar a Jesús. Aquí les dejo una imagen de más o menos cómo se vería. El cuerpecito lo voy a pegar con silicón frío al pesebre. Pero si lo prefieres, tú lo puedes coser. Con pintura negra voy a pintar los ojitos. Ubico la mitad de la carita y en la fila 3 voy a hacer medias lunas. En la fila 2 pintaré unas mini cejitas. En la vuelta 1 voy a hacer un mini triangulito y me voy a ir hacia los lados de la vuelta 2 a la vuelta 4. Voy rellenando en color negro para simular el cabello de Jesús. En color rojo pintamos la boquita, un puntito, como lo hicimos con los otros personajes. En color dorado vamos a pintar el cuello, que sería solamente la parte de arriba de la vuelta 5. En el cuerpecito le pintaré una estrella y puntos alrededor. Pintaremos los puntos altos del pesebre, los 25 puntos altos. Pondremos dorado alrededor de todo el cuerpecito. Así se vería. Así se ven ya terminados. A María y a José les pinté unas líneas en las mangas como detalle. Elegí la versión en color dorado
porque quise tejer el nacimiento de barro que tuve en la niñez. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial.